¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Arturo Hernández. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 1101. Nueva ruta comercial. El 1 de julio, Liu Dingtown solicitó ayuda de Nak con el argumento de que el portaaviones estaba en mal estado. Como aliado con una relación sólida, Nak se vio obligado a ayudar y envió un equipo de ingenieros para realizar una inspección integral del portaaviones Boai. El equipo de ingeniería de Nak concluyó que el portaaviones, debido a la falta de mantenimiento, se encontraba en estado crítico. Solo un reemplazo completo de las piezas envejecidas podría salvar la ciudad en el portaaviones. Tenía sentido lo que pasó a continuación. Nak construyó un astillero en el puerto frente a la ciudad de Liudin para producir piezas de repuesto. Nak también envió técnicos en el portaaviones en nombre del mantenimiento del sitio. Pero, de hecho, solo ellos sabían lo que realmente estaban haciendo. El movimiento de Nak hizo que la estación beluga se sintiera nerviosa, pero todo tenía sentido. Wu Ye, estacionado en Sixth Street, fue a ver a Jian Chen varias veces para conocer sutilmente su perspectiva y comprender lo que estaba planeando Nak. Sin embargo, Jian Chen nunca le revelaría su verdadera intención. En cuanto al protagonista de este fiasco, ¿estaba satisfecho Liu Dingtown? Los altos funcionarios de Liudin dieron la bienvenida a Nak con los brazos abiertos. Nak no solo les ayudó a reemplazar piezas, sino que también renovó el casco de forma gratuita. Nak incluso les prometió más de 100.000 puntos de crédito. ¿Dónde podrían encontrar un mejor trato? ¿Representaría la armada de la Nak una amenaza para la ciudad de Liudin? Nadie pensó desde esa perspectiva. Cuando la fuerza de las dos partes era demasiado diferente, la idea de una amenaza ya no estaba en consideración. Desde que Nak erradicó a los mutantes de Wangai de una manera dominante, Liu Dingtown nunca mencionó la idea de dividir Wangai con Nak una vez más. Más tarde, la ciudad de Liudin se integró completamente en el sistema monetario de puntos de crédito de Nak, y la economía se volvió cada vez más dependiente de Sixth Street. Los altos funcionarios de la ciudad de Liudin incluso comenzaron a comprar activos en la sexta calle, e incluso se consideraron parte del Nak. Al igual que este, Nak construyó un astillero en las afueras de Wangai y capacitó a los ingenieros del barco en nombre de la reparación del portaaviones. Por otro lado, llegó un mensaje del puesto de avanzada en la costa oeste. Incluía una lista de las deficiencias de recursos y especialidades de California. Al heredar los resultados de la investigación científica del Silicon Valley de antes de la guerra, la industria electrónica estaba extremadamente desarrollada. El nivel de drones y robótica estaba muy por encima de Wu City, principalmente atribuible a la posición de liderazgo de la tecnología de producción de chips electrónicos de Silicon Valley. Además, la servoarmadura norteamericana fue ampliamente adoptada. Incluso los asaltantes podían construir armaduras de poder usando desechos. Para las organizaciones de milicias de antes de la guerra como la Guardia Nacional, casi 1 de cada 4 soldados poseía una servoarmadura milicia 02. Hoy, casi todo el mundo tenía una servoarmadura. Los chips electrónicos, los accesorios robóticos e incluso las armaduras eléctricas eran bienes prometedores para el comercio. Casi sin dudarlo, Jian Chen enumeró estos 3 productos como las importaciones clave para esta ruta comercial a través del océano. Aparte de la industria electrónica avanzada. Debido al desarrollo de la cría de animales, los comerciantes vendieron incluso la carne enlatada de California a América del Sur. Y algunos de los cultivos resistentes a la radiación que solo podían crecer en suelos específicos hicieron de California un granero de América del Norte. En tales circunstancias, obviamente no tenía sentido exportar alimentos a California. Incluso si la comida de antes de la guerra de Nak fuera más deliciosa, la ventaja no sería demasiado sustancial. Después de todo, la cantidad importaba más que la calidad en el páramo. Mientras no fuera la carne de doble cabeza criada en Sixth Street hace 5 años la que supiera hacer, la gente ya estaba feliz de poder comer carne. Esto demostró que el comercio de alimentos no tenía futuro en América del Norte. Sin embargo, el desarrollo de la cría de animales hizo que carecieran de especias y condimentos. Por ejemplo, los pimientos mutados y el anís producidos por Ongchen, las diversas salsas procesadas en Sixth Street y las huevas de cangrejo de barro producidas en la isla de Yizhou deberían tener un buen mercado en la costa oeste.
Además de las especias y condimentos, las armas serían otra opción. Las municiones producidas por Sixth Street eran definitivamente más duraderas que los rifles construidos a mano por los supervivientes. Por supuesto, los esqueletos cinéticos y las armaduras de potencia T3 y T4 no se exportarían, incluso si hubiera cientos de miles de millas entre California y Wangai. Además, al comerciar con los lugareños, recuerde prestar atención a los elementos relacionados con la NASA. Si encuentran los restos de una nave espacial avanzada o un satélite, envíelos de regreso con otros bienes comerciales. Después de discutir los artículos comerciales con Chunan, Jianchen agregó un punto más. Aunque la NASA del mundo moderno fue completamente superada por Celestial Threat, la NASA en esta línea de tiempo siguió siendo una organización poderosa. No hay problema. Ya no era un secreto entre los funcionarios de la NAC que a su jefe le encantaba recolectar naves espaciales. Chunan simplemente estuvo de acuerdo. Jianchen se estiró y se hundió en su silla después de que terminó la llamada. Después de que el Mac siguió el camino correcto, muy pocas cosas requerían que él pasara por alto personalmente. Hasta el punto en que no recordaba la última vez que se sentó en la oficina general para ocuparse de los asuntos. Sang Jiao abrió la puerta y entró con café. Cuando vio a Jianchen relajado en la silla, sonrió gentilmente. Con pasos silenciosos, caminó detrás de él y comenzó a masajearlo. ¿Cansado? Deja que te ayude. Una acción tan suave de Sang Jiao hizo que Jianchen no pudiera comprender. ¿Se siente bien?, preguntó Sang Jiao. Para confirmar que no estaba alucinando, Jianchen miró hacia arriba y se encontró con un par de pupilas suaves y acuosas. ¿Comiste algo extraño esta mañana? Ah, huele, ¿se ha suavado? La sonrisa en su rostro no cambió, pero la crueldad en sus ojos rezumaba cuando sus dedos se hundieron en sus hombros. Efectivamente, ¿este es el Sang Jiao que yo conozco? Jianchen pensó con una sonrisa dolorosa. Si fuera Xiaorou o Yao Yao, se habría dado la vuelta y los habría derribado. Pero por el momento, era Sang Jiao con una fuerza impecable. Pero rápidamente, la presión sobre sus hombros desapareció. La suavidad abrazó la parte posterior de su cabeza, y Sang Jiao envolvió sus brazos alrededor de él, colocando suavemente su barbilla en su hombro. Quería decir muchas cosas, pero al final, solo salió una palabra. Tonto. Jianchen sonrió y extendió la mano para tomar su mano. Un momento de silencio permaneció entre el dúo, luego Sang Jiao se mordió suavemente el labio inferior antes de susurrar. Volverás mañana. MHMM. Siempre te extrañaré. Jianchen sonrió. Tonto. Cuñado. Antes de que pudiera terminar, fue interrumpido por una voz seca fuera de la puerta. Sang Jiao saltó rápidamente y se paró junto a Jianchen. La puerta de la oficina se abrió y Sang Xiaorou saltó. Sin embargo, cuando dio su primer paso hacia la oficina, su pie se detuvo en el aire y miró con sospecha a las dos personas en la oficina. Cuando vio el brillo rojo y la expresión nerviosa en el rostro de su hermana, rápidamente leyó la atmósfera en el aire y apareció una sonrisa traviesa. Ah, siento molestarlos, chicos, por favor continúen. Espera, esto no es lo que piensas. Sang Jiao se sonrojó y se apresuró a explicar. Xiaorou no le dio ninguna oportunidad a su hermana para que se explicara. Ella escupió su lengua y escapó rápidamente. Al mirar la puerta, Sang Jiao, vestida de un tono rojo, pisoteó con ira antes de salir corriendo por la puerta. Jianchen negó con la cabeza. Al mirar la taza de café en la mesa, los latidos de su corazón volvieron a la normalidad y las ondas comenzaron a formarse nuevamente en su estado de calma. Si Xiaorou no los interrumpiera, entonces él y Sang Jiao probablemente habrían comenzado en la oficina. Cuando están juntos, parecía que no siempre había autocontrol. Sacudiendo la cabeza y sacando esos pensamientos de su mente, Jianchen recogió los documentos que dejó a un lado sobre la mesa. La visita diplomática de Zhang Yaping había terminado. Sin ninguna sorpresa, debería estar en el avión de regreso a Shin. A partir de mañana, era hora de pasar por alto la situación general. Antes de eso, debe terminar el trabajo en cuestión. Capítulo 1102. Alianza de Defensa de la Tierra. El 3 de julio finalizó la Asamblea General de la ONU de 2 días. Debido a la falta de cooperación de Celestial Threat, esta reunión no progresó tanto como la mayoría de la gente esperaba.
Por un lado, se debía a que las Naciones Unidas no tenían derecho a interferir directamente en los asuntos internos de los Estados miembros. Por otro lado, fue porque los representantes de Shin no tenían ningún poder para tomar decisiones. Por ejemplo, Canadá propuso que Celestial Trade debería vender su ascensor espacial a las Naciones Unidas con una prima del 20%. En última instancia, sería financiado conjuntamente por todos los países y las Naciones Unidas liderarían la defensa de la civilización extraterrestre. Aunque esta propuesta recibió una gran cantidad de votos, Shin no fue bien recibida. Por el contrario, las negociaciones entre Shin y UA, Frankberg y Rusia avanzaron mucho. Con los continuos esfuerzos de Zhang Yaping, los líderes de los 4 países llegaron a un acuerdo sobre los detalles. Al final de la Asamblea General de la ONU, los 4 países celebraron conferencias de prensa al mismo tiempo y anunciaron la formación de la Alianza de Defensa de la Tierra en Koro City, Shanghai, Moscú y Ver. Cuando la noche abrazó la Plaza de la Revolución en la ciudad de Koro, las luces iluminaron y dispersaron la oscuridad. Frente a los periodistas, Jian Chen pronunció solemnemente las palabras de apertura de esta ceremonia definitoria. En esta hora más oscura, los ojos de la gente miraron a los soldados completamente armados y observaron en silencio el centro de la plaza, nadie hizo un sonido. Las protestas y manifestaciones que recorrieron el mundo en los últimos días hicieron que todos se sintieran exhaustos y confusos. Desde el momento en que se enteraron de la existencia de la civilización extraterrestre, el pánico y el miedo se engendraron en los corazones de todos y crecieron incontrolablemente. Ya hay suficiente evidencia para demostrar que las tragedias en Sitka, Yoto, Somalia y Finlandia fueron causadas por la civilización extraterrestre. Usaron mentiras para confundir a nuestra gente. Usaron una conspiración para dividir a nuestra gente. Una voz poderosa resonó en la plaza, alejando el miedo en los corazones de la gente. En esta plaza, una vez llena de la sangre de los revolucionarios, un monumento se erigió en el centro, la gente se revitalizó y su sangre comenzó a hervir. Su comportamiento ya ha constituido una agresión. Jian Chen hizo una pausa mientras miraba a la multitud, luego dijo lentamente, una palabra a la vez. Una agresión contra toda la humanidad. La opción del diálogo no ha existido desde el principio. Todos los medios diplomáticos no tienen sentido. Las fronteras tradicionales no tienen sentido. Lo que podemos hacer es usar sangre para defender nuestra patria. Nadie, ningún país puede mantenerse al margen de esta guerra. Entonces, ¿elegimos ponernos de pie? En este momento solemne y sagrado, en nombre de Shin y las colonias de Celestial Trade, declaro a Shin, a nuestros aliados y al mundo que la Alianza de Defensa de la Tierra está formalmente establecida. Aplausos atronadores y vítores resonaron en la plaza, y la gente agitó la pequeña bandera nacional en sus manos. En sus alumnos llenos de vida, no había ni una pizca de miedo. Para la mayoría de las personas, tenían miedo no por la civilización extraterrestre invisible sino por el caos antes de la oscuridad. Si el mundo entero estuviera unido, la civilización de la Tierra tendría una oportunidad de luchar. Aunque todavía joven y débil, el establecimiento de la Alianza de Defensa de la Tierra trajo esperanza. En medio de los aplausos ensordecedores, Jian Chen leyó la lista de Estados miembros de la Alianza de Defensa de la Tierra. Según el acuerdo de la ciudad de Koro firmado el día anterior, los principales miembros de la Alianza de Defensa de la Tierra eran Shin, UA, Rusia y Frankberg. Los miembros secundarios incluyeron un total de 21 países asiáticos, incluidos Pakistán, Moro, Malay, etc. Según el consenso, los principales Estados miembros contribuirían con el 507% del PIB de acuerdo con su tamaño territorial y el tamaño de la población, y los Estados miembros secundarios contribuirían con el 304% del PIB. Todas las contribuciones financiarían el desarrollo de la industria aeroespacial. Por supuesto, la obligación no carecía de recompensa, aunque se habían unido a la Alianza de Defensa de la Tierra para protegerse, Celestial Trade también trataría bien a sus aliados. En el acuerdo de la ciudad de Koro, Celestial Trade prometió a los Estados miembros que sus recursos espaciales se inclinarían hacia los Estados miembros. Además, el acuerdo también estipuló que la Alianza de Defensa de la Tierra impondría un impuesto de defensa del 50% a todos los estados no miembros en el desarrollo de los recursos del espacio exterior. El dinero sería recolectado por Celestial Trade y utilizado para establecer un fondo de defensa de la Tierra. El propósito del fondo era establecer fortificaciones extraterrestres y construir una flota y otras medidas defensivas.
Dado que esto era por los intereses comunes de todas las personas, todos tenían que contribuir de alguna manera. Si no iban a esforzarse, entonces era justo pagar algo de dinero. Cuando se dio a conocer esta medida, de repente provocó un terremoto, especialmente en el mundo financiero. Las empresas aeroespaciales que cotizan en Nasdaq se desplomaron. Las perspectivas de las empresas aeroespaciales no fueron las únicas cosas que recibieron un duro golpe. Con las materias primas industriales ligeras y pesadas cada vez más dependientes de los recursos del espacio exterior, el pesimismo comenzó a extenderse de las empresas aeroespaciales a las industrias manufactureras. ¿Cuál era el concepto del impuesto de defensa del 50%? Tomando como ejemplo los minerales de hierro, a partir del 1 de julio de 2019, gracias al aumento en la capacidad del elevador espacial, el mineral estándar de la industria se cotizó a un precio de $58 nuevos SHIN por tonelada. Antes de la introducción del impuesto de defensa, la UA podía importar mineral de hierro de China a un precio de $45 nuevos SHIN por tonelada, pero después de la introducción del impuesto de defensa, su costo se disparó a $67,5 nuevos SHIN. Es más, el precio de $67,5 nuevos SHIN seguía siendo más bajo que el costo de producción de $76 estadounidenses por tonelada cotizado por el ex gigante minero, Vale. En otras palabras, ningún país podría encontrar un sustituto al mismo precio. Era imposible subestimar la diferencia de $22,5 nuevos SHIN. El acero era la base de la industria y las fluctuaciones en los precios de las materias primas se reflejarían en el costo de fabricación. Si el precio global experimenta volatilidad, los efectos podrían ser invisibles debido al tipo de cambio. Pero si esta volatilidad de los precios se limitaba a una determinada parte del país, el impacto no podía subestimarse. La misma unidad de productos manufacturados industriales sería 22,5 SHIN nuevos dólares más cara si se produjera en otro lugar. No solo el mineral de hierro, sino todos los minerales metálicos, desde el mineral de hierro hasta los metales de tierras raras, se vieron afectados. Los miembros de la Alianza de Defensa que no sean de la Tierra se verían obligados a aceptar este tratado desigual. A menos que quisieran dejar de usar el ascensor espacial, tenían que aceptar el impuesto del 50%. Era previsible que con la expansión gradual del desarrollo de los recursos espaciales en el futuro, el impuesto de defensa sería una carga inevitable para los estados no miembros. A largo plazo, la competitividad del mercado de los miembros de la Alianza de Defensa de la Tierra solo aumentaría. Como resultado, el tipo de cambio en la economía global exhibiría una tendencia en la que los nuevos dólares SHIN se fortalecerían frente a otras monedas. Para Wall Street, ninguna noticia podría ser peor que esta nueva realidad. Capítulo 1103. Robo en la carretera. En la Bolsa de Valores de Nueva York, hubo otra exclamación en el vestíbulo. Los Seattle Trail Blazers, que transmitieron un incontable optimismo por parte de los inversores, cayeron por debajo del precio de emisión en la apertura. El negocio principal de la compañía se centró en la exploración de planetas extraterrestres, así como en la búsqueda de un planeta habitable. Debido a los importantes avances en la tecnología de los telescopios espaciales, muchos inversores los vieron como el Colón del nuevo siglo. No hace mucho tiempo, Noah Shark Fund invirtió 200 millones en esta empresa y, en la fecha de su oferta pública inicial, ocurrió este extraño incidente. Aunque no era raro que las acciones cayeran por debajo del precio de emisión el primer día, era raro que el precio de las acciones se redujera a la mitad, especialmente para una empresa que tenía una orientación a futuro tan positiva. Lo que hizo que esta situación fuera aún más extraña fue que fue la segunda compañía aeroespacial de Silicon Valley en sufrir un aterrizaje forzoso en la fecha de oferta pública inicial en 3 días. Dios, no puedes hacerme esto. Apuesto todo a eso. Un hombre de traje se sostenía la cabeza por el dolor, estaba de rodillas con los ojos inyectados en sangre. Nadie simpatizaba con él. La mayoría de la gente sentía la misma desesperación. Todo el sector Nasdaq se desplomó, como si todas las empresas relacionadas con la industria aeroespacial de la noche a la mañana ya no poseyeran ningún valor. El estado de ánimo de innumerables inversores se desplomó junto con la línea de tendencia a la baja. En comparación con aquellos que usaron su propio dinero para invertir, muchos gerentes profesionales que trabajaban para bancos y fondos de inversión o incluso figuras prominentes estaban allí. Sus expresiones eran más o menos sombrías.
Sabían muy bien que una inversión fallida podría significar el final de su carrera profesional, lo que significaba que sus casas de lujo podrían ser tomadas por los bancos y ni siquiera podrían permitirse pagar los saldos de sus tarjetas de crédito. Como sabuesos de los capitalistas, una vez que perdieron el sentido del dinero, fueron inútiles. No solo Nasdaq. El índice Dow Jones, conocido como el barómetro económico, también se estaba gestando una tormenta. Mucha gente comenzó a disminuir sus propiedades. En un juego de suma cero, una vez que comenzó la liquidación, fue imposible cerrar la compuerta. En la misma calle, no lejos de la Bolsa de Valores de Nueva York en el edificio Morgan Stanley, Daniel Morgan estaba leyendo el periódico que tenía en las manos con expresión sombría. Sin previo aviso, de repente arrugó el periódico y lo tiró a la esquina de la oficina, gritó, enfurecido. Impuesto de defensa del 50%. Ladrones desvergonzados. Esto es un atraco en la carretera. Cuando Celestial Trade unió a UA, Rusia y Frankberg para formar la Alianza de Defensa de la Tierra, no estaba preocupado. Después de todo, sin la participación de la economía más grande del mundo, ¿de qué servía una alianza? Si la Alianza de Defensa de la Tierra realmente podía estar en la primera línea de defensa desinteresadamente, era más que bienvenido. Con la fuerza económica de las 4 grandes potencias y más de 20 países pequeños, sería imposible cargar la defensa ya que deben derrochar dinero en fortificaciones y acorazados sin ningún retorno. En ese momento, Wall Street con un cofre de guerra de capital podría volver a ser el salvador y tomar los frutos del trabajo de la alianza como propios. Y la introducción del impuesto de defensa puso a Morgan en una silla caliente. Desde el colapso del consorcio Rothschild, los gigantes mineros mundiales como Vale y BHP estaban al borde de la bancarrota debido a problemas de flujo de caja. Future Mining casi arrasó y tomó el control de un tercio del mercado mundial de productos básicos, y se robó la participación de mercado que anteriormente pertenecía de Vale y BHP Group a través de mineral barato y de alta calidad. Especialmente los metales de tierras raras producidos en la Luna, que superaron la cuota de mercado de UA e hicieron de Shin el mayor exportador mundial de metales de tierras raras. Sin exagerar, una vez que se introdujera el impuesto de defensa del 50%, el mercado mundial de productos básicos sufriría daños no menores a un terremoto de magnitud 7. Por supuesto, eso fue para los no miembros. No era solo Daniel Morgan quien estaba furioso. La reacción del Capitolio fue similar. El asesor económico de Hill leyó las verdaderas intenciones de Celestial Trade con solo una mirada. Estaban tomando los frutos de los intereses de otros países y transfundiéndolos a su propia industria espacial. Por supuesto, ellos solos no pudieron digerir la fruta, por lo que también invitaron a otros países a la fiesta. Si esta fuera una era de competencia espacial, el desarrollo de la industria aeroespacial era solo un medio para impulsar la confianza nacional, por lo que no importaría. Pero con las perspectivas de ganancias de la industria aumentando a un ritmo exponencial, el Capitolio debe responder. No hace falta decir que los parques de la industria espacial en Silicon Valley y Seattle ya habían superado el valor de $1 billón. Si fueran expulsados del ascensor espacial, la pérdida sería fundamental. Han surgido los riesgos de la crisis económica y es posible que no veamos nada en el corto plazo. Pero si este impuesto de defensa persiste durante mucho tiempo, la brecha entre nosotros en la industria espacial solo crecerá. Antes de que sea demasiado tarde, debemos hacer algo. Propongo imponer sanciones económicas a Shin por sospecha de proteccionismo comercial. En una reunión regular en el Congreso, un miembro del Congreso se puso de pie y habló con fiereza. Sanciones económicas. Término que difería drásticamente de las investigaciones antimonopolio. Si las investigaciones antimonopolio eran rifles, las sanciones económicas eran armas nucleares. Según el tamaño del mercado de ambos países, ambos sufrirían. En última instancia, dependía de quién podría durar más. En la explotación de los países del tercer mundo, las sanciones económicas a menudo funcionaron de maravilla. Usar la pobreza para forzar a los comprometidos había sido un truco común desde la era de la Guerra Fría. Sin embargo, en el Congreso esta vez, sorprendentemente no hubo reacción y surgieron diferentes perspectivas. Ahora nuestra principal prioridad es negociar con Celestial Trade para minimizar el impacto del impuesto de defensa en nuestra industria espacial, en lugar de permitir que el conflicto se intensifique y se extienda a otras áreas. Un miembro republicano se puso de pie y planteó objeciones.
Rápidamente, otro miembro del Congreso se puso de pie. Estoy de acuerdo. Si finalmente se convierte en una guerra comercial, creo que podemos ganar en muchos campos, pero en el sector tecnológico sufriremos una pérdida tremenda. Especialmente en la red de realidad virtual, ningún país moderno puede abandonar la red y no podemos permitirnos esta pérdida en absoluto. Además, hay un punto muy crucial, dijo el miembro del Congreso, quien miró a los demás miembros. Dijo con impotencia. En este momento, las sanciones contra la Alianza de Defensa de la Tierra son simplemente injustificadas desde la perspectiva del público. Antes de la reunión, presté atención al sitio web oficial del Capitolio. La solicitud para que el Capitolio se una a la Air Defense Alliance ha superado los 20 millones de firmas. Todos se miraron unos a otros en estado de shock. Lo que más les preocupaba finalmente había sucedido. Capítulo 1104. Reunión de batalla. El tiempo pasó rápidamente y había pasado una semana desde que se estableció la Alianza de Defensa de la Tierra. Con los esfuerzos conjuntos de más de 20 países, se completó el sistema administrativo y de mando de la Air Defense Alliance. Celestial City fue seleccionada como la ubicación final y la sede definitiva de la Air Defense Alliance. El propósito de la Air Defense Alliance era resistir la agresión de civilizaciones extraterrestres. Por lo tanto, la organización tenía un sistema administrativo y de mando independiente de todos los países y no informaba a ningún país. Aparte de las decisiones importantes que requerían la votación de todos los Estados miembros, todos los asuntos fueron ejecutados por el máximo comandante. Con base en el acuerdo de la ciudad de Coro, además de los burócratas y oficiales militares designados por cada país, los funcionarios administrativos y voluntarios de la Alianza para la Defensa de la Tierra serían seleccionados de entre los ciudadanos de los Estados miembros que se habían presentado voluntariamente. Una vez que se seleccionó al solicitante, se consideraría automáticamente que la persona había renunciado a su nacionalidad original para convertirse en un miembro glorioso de la Fuerza de Defensa de la Tierra. La persona tendría un pasaporte emitido por la Air Defense Alliance con libre movilidad en los Estados miembros. Los gastos de comida y vivienda serían cubiertos por Air Defense Alliance, así como un salario competitivo. La compensación de grandes beneficios fue un entrenamiento severo y una disciplina estricta. La Alianza de Defensa de la Tierra implementaría estrictamente una gestión militarizada e incluso el personal no combatiente necesitaría al menos 5 meses de entrenamiento militar. El tiempo de entrenamiento de la infantería de marina y los soldados espaciales fue de más de un año y sin límite. El objetivo final de todo entrenamiento era crear un ejército que nunca se retirara. Incluso en la peor situación, solo avanzarían. Incluso si solo quedara una persona. Si bien parecía simple, era imposible lograr realmente este objetivo sin una década o más de capacitación. Afortunadamente, aún faltaban muchos años para la nave de colonización espacial. Jiang Chen tuvo tiempo suficiente para volver a afilar las garras de la gente civilizada. La Air Defense Alliance sería una máquina de guerra que protegía el futuro de la civilización de la Tierra. Desde las naves espaciales gigantes hasta las llaves inglesas de los trabajadores, todos sirvieron para la guerra. Era la única forma que tenía la Tierra de tener una oportunidad de luchar contra los intrépidos insectos. Jiang Chen entendió muy bien qué tipo de bestia estaba creando. Pero también sabía muy claramente que era un paso evitable que debía darse. Ciudad Celestial, sede de la Alianza de Defensa de la Tierra. Representantes de varios países entraron en la estación espacial exterior. Tomaron el ascensor y llegaron al piso de la oficina de su propio departamento. Eran las élites seleccionadas de varios gobiernos y fuerzas militares con una gran experiencia en liderazgo y planificación. También tenían una comprensión preliminar del espacio. En la parte superior de la sede de la Alianza de Defensa de la Tierra, las puertas del ascensor se abrieron y entraron representantes con los uniformes militares de sus naciones. Un hombre de mediana edad con uniforme militar rúa entró y se arregló el cuello. Cuando pasó junto a Jiang Chen, había una sonrisa en su rostro envejecido. Luego extendió su mano derecha a Jiang Chen. Yo lo vi. Gran discurso. Gracias. Jiang Chen le estrechó la mano, sonrió y asintió con la cabeza antes de hacer un gesto. Por favor, siéntate. Se estableció la Alianza de Defensa de la Tierra. Antes de la formación del ejército, las partes necesitaban discutir más a fondo los detalles del pacto. Por ejemplo, uno de los temas más críticos que deben discutirse en la vanguardia son las contramedidas contra la civilización extraterrestre.
Era necesaria una estrategia eficaz para desarrollar contramedidas de defensa específicas. Estuvieron presentes un total de 20 miembros del Comité de la Alianza de Defensa de la Tierra, incluidos altos funcionarios de los departamentos de inteligencia nacionales, expertos en la industria espacial y científicos y personal militar. Por ejemplo, el hombre que estrechó la mano de Jiang Chen fue Wu Changfen. Fue el excomandante adjunto del Departamento de Estado Mayor, Segunda División, con rango de mayor general. El viejo ruso peludo a su izquierda era un subordinado del padre de Natasha, y la ex brigada de operaciones especiales del 58º Ejército, también clasificado como mayor general. Y el astrónomo de Frankfurt, Antony Leibniz, también fue una figura destacada en el campo de la astronomía internacional. Se desempeñó como director de la Agencia Espacial Europea. Por supuesto, no todos los Estados miembros habían enviado sus propios representantes. Por ejemplo, países como Country F y Moro, sin mucha comprensión del campo espacial, no habían llegado. Después de que todos los miembros se sentaron, Jiang Chen miró a las personas presentes y comenzó. Antes de la reunión, debo enfatizar una cosa. Espero que mantenga el contenido de la discusión de hoy en estricta confidencialidad, incluso para su país de origen. Si tiene alguna objeción, puede solicitar la salida. Jiang Chen miró alrededor de la mesa de conferencias. Cuando nadie se puso de pie, asintió y encendió la pantalla holográfica. En el centro de la pantalla holográfica había un mapa de estrellas entre el sistema solar y Gliese 581. En el mapa de estrellas, se dibujaron varias líneas blancas discontinuas. Estas líneas blancas marcaron la trayectoria del cinturón de vacío dejado por la nave de colonización espacial de Armondi mientras atravesaba el espacio. Si se juntaran estas trayectorias rotas, se formaría un camino claro entre Gliese 581 y la Tierra. Según la información obtenida por Celestial Trade, la distancia entre la nave de colonización espacial Armondi y la Tierra se ha acortado al menos en un 50% en el último siglo. Actualmente está a solo 10 a 6,7 años luz de distancia. ¿Eso es un alto margen de error? Wu Changfen frunció el ceño mientras examinaba el mapa estelar en la pantalla holográfica con seriedad. Es porque entraron en la zona no observable. Los dedos de Jiang Chen hicieron clic suavemente en el panel de control y rodearon una gran área oscura en el mapa estelar. Esta área no observable tiene aproximadamente 5 años luz de ancho. Debido a la baja densidad de estrellas, no podemos juzgar sus coordenadas debido a la falta de un punto de referencia. Tenemos que prepararnos para el peor de los casos. Si están a solo 6,7 años luz de distancia de nosotros, es probable que los encontremos dentro de 50 años. Para evitar que aterricen en la Tierra, es mejor que nos ocupemos del problema fuera del sistema solar. Además de construir una flota espacial, me gustaría saber si hay mejores opiniones. Después de que los dos rusos intercambiaron sus opiniones en silencio, el aparentemente reticente Mogunov se puso de pie e hizo una sugerencia. Aunque no tengo experiencia en Star Wars, en términos de las fortalezas y debilidades de ambos lados, estamos a la defensiva y tácticamente inferiores. En contraste, tenemos la ventaja estratégica. Sugiero que construyamos fortificaciones en el cinturón de Kuiper fuera del sistema solar para aumentar nuestra potencia de fuego al máximo a expensas de la movilidad. Esto también apoyará a la flota de primera línea en la batalla contra la nave de colonización espacial de Armondi. Capítulo 1105. Proyecto Trinchera. La propuesta de Mogunov recibió el apoyo de todos los miembros presentes. Todos vieron los beneficios del plan e incluso Jiang Chen elogió la idea porque cuando habló con Kelvin ayer, llegaron a la misma conclusión. La unidad astronómica del cinturón de Kuiper 40 desde el Sol se extendió a cientos de unidades astronómicas de distancia. El cinturón estaba formado por microplanetas congelados que iban desde unos pocos kilómetros hasta miles de kilómetros de radio y decenas de miles de cometas. Se formaron cuando se creó el sistema solar. La construcción de fortificaciones en el cinturón de Kuiper no solo proporcionó apoyo de fuego de largo alcance para el campo de batalla, sino que también fue capaz de proporcionar suministros y municiones a la flota. Los cometas de rápido movimiento y los cuerpos de hielo no solo servirían como búnkeres defensivos, sino que también proporcionarían abundante agua para las guarniciones del fuerte. Es una buena idea construir una fortificación, pero ¿cómo podemos solucionar el problema de la rotación? Si nuestra fortificación cambia de posición constantemente, ¿cómo podemos asegurarnos de que estarán defendiendo el camino del barco colonizador?
¿Y cómo pueden brindar apoyo a nuestra flota? Wu Changfen se levantó y planteó sus preguntas. Esto no es algo de qué preocuparse, dijo Leibniz, quien una vez trabajó en la ESA. Una rotación del Kuiper es bastante larga. Si construimos la fortaleza dentro del cinturón de Kuiper, podemos controlar el período de revolución a 300 años. Teniendo en cuenta la dirección de la nave de colonización espacial de Harmony, si quieren ser capturados por las fuerzas gravitacionales del sistema solar, deben acercarse al cinturón de Kuiper en un ángulo tangencial y reducir la velocidad por debajo de la tercera velocidad cósmica. Con el rango de gran angular de 60 grados, la fortificación puede brindar apoyo de manera efectiva. Siempre que nos aseguremos de que las coordenadas de la fortificación sean precisas y el motor esté ajustado con sus coordenadas, entonces el plan es completamente factible. Después de que Wu Changfen escuchó la explicación de Leibniz, asintió y volvió a sentarse. Su conocimiento sobre el espacio era limitado, pero desde un punto de vista militar, este plan parecía factible. Siempre que la fortaleza espacial no girara en una dirección completamente diferente. Por lo tanto, mientras se construía la flota espacial, también se tomó la decisión de construir la fortaleza espacial en el cinturón de Kuiper. En cuanto a la viabilidad técnica de construir una fortaleza espacial a 40 unidades astronómicas del Sol, no fue la consideración de esta reunión, que sería el trabajo de los científicos. En la siguiente hora, 20 miembros hicieron comentarios y refinaron detalles relacionados con la construcción de la fortaleza espacial. Por ejemplo, discutieron cuántas artillerías serían necesarias, el presupuesto, el tamaño de la fortaleza y la fuerza estacionada. Jiang Chen también presentó sugerencias adicionales sobre el plan, como crear un campo minado fuera del cinturón de Kuiper. Todo el plan se denominó Proyecto Trench. Debido a que no estaban seguros de si todavía existían organizaciones similares a Kurofune que mantenían conexiones con Harmony, Project Trench se clasificó como confidencial de clase E. Aparte de la fortaleza en sí, no se revelaría al público ninguna otra información. Al final de la reunión, los 20 miembros prestaron juramento y juraron mantener en secreto los temas tratados en esta reunión. Por supuesto, el llamado juramento fue solo ceremonial. Para las personas de su condición, la idea de la ley apenas les vinculaba. En última instancia, sus posiciones dictaban sus decisiones. Si las condiciones lo permitieran, harían todo lo posible para proteger los intereses de sus propios países. Por ejemplo, pueden filtrar el plan a las empresas relevantes con anticipación y luego preparar una oferta con anticipación. Durante al menos 2 décadas, el nacionalismo dentro de la Alianza de Defensa de la Tierra seguiría prevaleciendo. Sin embargo, Jiang Chen no tenía prisa. Preparó muchas formas de asimilarlos y convertirlos en los suyos. Después de que se llevó a cabo el juramento, los miembros empacaron y se prepararon para salir. Sin embargo, justo cuando la gente estaba a punto de irse, Jiang Chen aplaudió y les hizo un gesto a todos para que lo miraran. Antes de que concluyamos oficialmente hoy, quiero darte un regalo en nombre de Celestial Train. Luego, Jiang Chen hizo clic suavemente en el panel de control. Pronto, 4 robots de limpieza salieron por la puerta lateral con bandejas en las manos. Luego, los robots distribuyeron el contenido sobre la mesa. Todos estaban confundidos. Este es un agente de modificación de los telómeros del ADN. Cuando escucharon el extraño nombre, los miembros presentes fruncieron el ceño y se confundieron aún más. Después de todo, no habían estudiado biología. Si bien entendían el ADN, ¿qué significaban los telómeros? Solo el biólogo malayo reaccionó. ¿Telómero de ADN? Ese es esto. El biólogo estaba tan emocionado que apenas podía articular, completamente incapaz de hablar correctamente. Miró apasionadamente la aguja en la mesa, con un brillo ansioso en sus ojos, sus dedos temblaron como si estuviera codiciando un objeto celestial. ¿Es esto, una vacuna genética de Celestial Thread? Interesante. Con la aguja en la mano, Wu Changfen estaba intrigado. Como ex subdirector del Departamento de Material General, Segunda División, ciertamente escuchó rumores sobre las vacunas genéticas mágicas. UA siempre había querido traer algunos para investigar, pero Celestial Trek nunca planeó venderlos. Se rumoreaba que la vacuna genética fortalecía enormemente las condiciones corporales con una sola inyección. Incluso un individuo débil y sin entrenamiento podría poseer la explosividad y la resistencia de un soldado de las fuerzas especiales.
Lo más importante fue que los cambios solo afectaron a las células somáticas y no tuvieron ningún efecto en las células reproductoras, por lo que los cambios no se transmitirán a la descendencia. Al escuchar el término vacuna genética, el miembro ruso también miró la aguja en la mesa, con los ojos brillantes de fuego. Esta no es una vacuna genética, Jiang Chen sonrió y negó con la cabeza mientras miraba a las personas con diferentes expresiones. ¿Entonces qué es? Preguntó Wu Changfen. Con una sonrisa misteriosa, Jiang Chen hizo una revelación. Algo que te hará vivir más tiempo. Después de la reunión, Wu Changfen tomó el expreso para regresar al hotel en el que se hospedaba en el área residencial de Ciudad Celestial. En la puerta, se detuvo y ordenó al guardia detrás de él con seriedad. Sin mis órdenes, no vengas a molestarme. Sí. El guardia saludó y se hizo a un lado. Entró en la habitación y luego cerró la puerta detrás de él. Se apresuró a sentarse en el sofá y se quedó mirando la aguja en su mano mientras su respiración se hacía gradualmente más pesada. Tenía 41 años. Con el rango de general de división a esta edad y la capacidad de representar a su país en un puesto tan importante, su currículum no tiene igual entre sus pares. Tiene una hermosa esposa que era 10 años menor que él. También tenía un hijo que estaba en la escuela secundaria y una hija que estaba en la escuela primaria. Con éxito tanto en la carrera como en la familia, pensó que no había tentación en el mundo que pudiera seducirlo. Sin embargo, sus ojos estaban firmemente pegados a la aguja en su mano. Su identidad le recordó que debía traer esta cosa de vuelta, llevarla a la Academia de Ciencias o regalarla a una persona más poderosa que necesitaba esto más. Sin embargo, otra voz en su mente le dijo repetidamente que la usara para sí mismo. Comenzó a recordar lo que dijo Jiang Chen al final. El suero en el tubo de ensayo es de solo 20 mililitros, que puede resistir eficazmente el envejecimiento y prolongar su vida 10 años. Antes de la resistencia absoluta, cada persona puede inyectarse hasta 10 tubos y cada inyección debe estar separada por 10 años, y la eficacia de cada inyección se debilitará cada vez. En una situación ideal, siempre que pueda inyectarse este serum especial cada 10 años, no hay problema en extender su vida de 70 a 80 años. Hablando francamente, la producción de este suero es bastante limitada. Si no fuera por el hecho de que quiero que todos vean nuestro día de victoria, no les habría dado esto como un regalo. Vivir más tiempo que los demás es tanto tu poder como tu obligación. Por supuesto, puedes tomarlo o dejarlo ir. Tú decides. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1106. Grilletes. Este es tanto tu poder como tu obligación. La última oración de Jiang Chen tocó la parte más sensible de la mente de Wu Changfen. Sí, este es mi poder. ¿Por qué debería regalárselo? Yo soy el que hace el sacrificio. Yo soy el que está frente a la humanidad. ¿Qué tienes que ofrecer para que te dé mi vida? Ya sin dudarlo, expulsó todos los pensamientos de dárselo al país. Cogió la aguja y la apuntó a su vena. Alejando todas sus distracciones, tomó una decisión e inyectó la aguja con los ojos cerrados. Cuando le inyectaron el suero en el cuerpo, los latidos de su corazón gradualmente volvieron a la normalidad. Esperó en silencio la aparición de la droga mientras se recostaba en el sofá. El segundero del reloj hizo tic-tac, pero el dolor esperado no llegó. Frunció el ceño y miró el lugar donde se inyectó el suero. ¿No hay respuesta? Justo cuando estaba hablando consigo mismo, un dolor agudo se difundió desde su brazo. Sudaba profusamente. Como soldado, la cara de Wu Changfen se volvió de un blanco pálido. Apretó los dientes, pero de alguna manera soportó el dolor sin decir una palabra. La sangre hervida se esparció por sus venas, fluyó libremente por sus vasos sanguíneos, el dolor también se difundió por todo su cuerpo. ¿Es este el precio de la vida? Entonces eso es demasiado fácil. Wu Changfen jadeó por aire frío, y apenas exprimió sus palabras antes de recostarse lentamente en el sofá. El dolor comenzó a extenderse desde sus vasos sanguíneos, profundamente hacia sus órganos internos y hacia su piel. De repente, todo el dolor desapareció en un instante. ¿Esto es el fin? Murmuró en voz baja, luego cerró los ojos y se quedó dormido. Hizo una elección sin darse cuenta. La elección de la lealtad. Mientras dormía, tuvo un sueño. Soñó que su esposa, su hijo y su nieto envejecían. Vio cómo los bajaban a sus tumbas, pero seguía siendo tan joven.
Al final del sueño, vio un fuego. Las llamas envolvieron la Tierra, se tragaron todas las ciudades, sumergieron el acorazado de la flota terrestre e incineraron todo. Wu Changfeng se despertó de la pesadilla y de repente se levantó del sofá. Después de darse cuenta de que todo era solo un sueño, su corazón que latía rápidamente se calmó gradualmente. ¿Ya es mediodía? El guardia había obedecido su orden de anoche y no lo despertó. Mientras jadeaba, apartó la mirada del reloj de la pared. Se frotó la frente y se incorporó lentamente del sofá. Ahora se dio cuenta de que estaba empapado en sudor y comenzó a sentir frío. Después de quitarse la ropa, fue al baño a darse una ducha. Sin embargo, cuando pasó junto al espejo, se detuvo de repente. Tal vez fue una ilusión, pero se dio cuenta de que parecía tener al menos 5 años menos que ayer. Todos optaron por inyectarse. Excelente, vigílalos hasta que se vayan de la ciudad. Roger. Jian Chen colgó el teléfono y se reclinó en su silla. Miró el planeta azul fuera de la ventana del piso al techo y recuperó una sensación de certeza. Como era de esperar, todos finalmente optaron por usar los 20 mililitros de suero en ellos mismos en lugar de traerlos de regreso a sus países. Desde el principio, Jian Chen supo que una vez que este suero apareciera en el mercado, independientemente del impacto en Celestial Trade, su existencia tendría un impacto inimaginable en el orden social existente. Aunque no lo dijo claramente, nunca les permitiría traerlo a la Tierra y no les permitiría regalar esto a un individuo poderoso por razones superficiales. Como ejemplo simple, los civiles no podrían pagar esta vacuna que prolonga la vida. Una vez que apareciera en el mercado, la vida de los ricos y poderosos sería mucho más larga que la de la gente común. La riqueza estaría cada vez más concentrada. No pasaría mucho tiempo antes de que la riqueza mundial se concentrara en manos del 0,1% o incluso menos. En ese momento, sería el fin de la civilización. Sin embargo, todo tenía dos caras. Siempre que se haga correctamente, los efectos positivos del suero de longevidad podrían ser mucho mayores que sus efectos negativos. Por ejemplo, podría usarse para ganarse la lealtad de las personas. Los 20 miembros de la Air Defense Alliance eran considerados las élites de las élites en sus respectivos países. Jian Chen no pensó ingenuamente que el dinero o el poder podrían hacerlos abandonar el concepto de país y dedicar sus vidas a la Alianza de Defensa de la Tierra. Sin embargo, la gente siempre ha tenido debilidades. Cuanto más exitosas eran las personas y más poderosas, más temían a la muerte porque una vez que murieran, perderían mucho más que la persona promedio. La vida era una buena opción para seducirlos. Tan pronto como la esfera de influencia de Nak se había expandido a Hong Chen, Jian Chen aprendió el secreto de la vida eterna del Dr. San y recibió 100 mililitros de suero. De este suero de 100 mililitros, Lin Lin extrajo los fragmentos antienvejecimiento del ARN y las sustancias antienvejecimiento disueltas en el suero para futuras investigaciones. Aunque la vida eterna no sería posible, fue fácil extender la vida útil de decenas a cientos de años sin efectos secundarios. El suero tampoco cubriría el código genético oculto original. Ahora, con más de 2,000 hermanas, su capacidad de investigación había aumentado drásticamente. Quizás en unos años más, realmente podría inventar una poción eterna. Pero para esos miembros del comité, esto sería suficiente. Aunque extender su esperanza de vida beneficiaría a la Alianza de Defensa de la Tierra, también sería problemático si vivieran para siempre. En el futuro, la Alianza de Defensa de la Tierra se volvería cada vez más fuerte bajo la opresión de factores externos, incluso hasta el punto en que reemplazaría a todos los países y evolucionaría hacia la Federación de la Tierra. En ese momento, si un grupo de viejas brujas ocuparan los asientos del comité, habría rigidez en la capacidad de toma de decisiones del comité. Debe haber esperanza para los jóvenes. La inmortalidad era solo una opción para él. Y también a sus parientes más cercanos, por supuesto. Su dedo golpeó el panel táctil. Levantó la mano, hizo algunos golpes contra la pantalla holográfica y recitó el acta de la reunión de ayer. Comenzó a escanear las secciones de resumen línea por línea. Project Trench, Project Starship, aunque solo son 4 palabras, ciertamente es difícil. Sacudió la cabeza y luego se echó hacia atrás con dolor de cabeza. La construcción de una fortaleza planetaria o una flota espacial requeriría una cantidad astronómica de acero y capacidad de producción. La actual colonia de Marte fue esencialmente una semilla plantada.
Le tomaría mucho tiempo convertirse en un árbol imponente. Parece que debemos acelerar. Con un largo suspiro, Jiang Chen cerró el resumen y se conectó a la base de datos del Departamento del Proyecto de Colonización de Marte. Justo cuando planeaba inspeccionar el desarrollo de la colonia, un informe subido hace 10 minutos que no estaba leído llamó su atención. Capítulo 1107. Taikan Kyos Yuji and Carrier Battle Group. Taikan Kyos Yuji. El principio de los grandes barcos y grandes cañones, una táctica naval utilizada por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial donde lograr la victoria dependería del uso efectivo de una fuerza de acorazado fuerte. En el área del eje principal del ascensor espacial estaba la sección libre de gravedad de Celestial City y el puerto de la ciudad. Desde el lanzamiento del programa de minería de asteroides, innumerables embarcaciones de transporte pequeñas y medianas atracaron en el puerto, mientras esperaban que los brazos robóticos cargaran y descargaran los minerales dentro de los contenedores. Además de los barcos de transporte que transportaban minerales, un barco de pasajeros con forma de cuboide volaba ocasionalmente desde la estación de transferencia y se dirigía a la Luna. Desde que Celestial Trade anunció vuelos regulares entre la Tierra y la Luna, los viajes entre la ciudad lunar y la Tierra se hicieron mucho más frecuentes. El tamaño de ciudad lunar se había expandido significativamente en comparación con antes. Las unidades habitables rodeaban la plaza central, conectadas por tuberías de grafeno. Un total de casi 10,000 personas llamaron hogar a este lugar, y la mayoría de ellos formaban parte de la fuerza laboral joven con altos niveles de educación. Para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, Celestial Trade también construyó una escuela primaria, una escuela secundaria, un colegio comunitario, un hospital, una estación de policía y otras instalaciones municipales alrededor de la plaza central. Celestial Trade también abrió licitaciones para la construcción de hoteles, bares, cafés y otras instalaciones de entretenimiento. Además de la población residente, al menos 4.000 pasajeros viajaban diariamente entre Ciudad Lunar y Ciudad Celestial. Estas personas incluían inmigrantes a la Luna, turistas o inversores en busca de oportunidades. Se construyeron una serie de cámaras de electrólisis y pozos exploratorios de perforación de hielo lunar para producir un flujo constante de oxígeno e hidrógeno para la colonia. Las estaciones mineras de tierras raras con brazos robóticos y una refinería lunar que producía helio, 3 respaldaron la economía y la industria de Ciudad Lunar. El 60% de las minas de hierro y aluminio del mundo y el 80% de las minas de tierras raras estaban conectadas por los elevadores de 36.000 kilómetros. Fue precisamente por esto que hubo un impuesto de defensa del 50% que hizo sufrir a los capitalistas del hemisferio occidental. La decisión fue un golpe directo en el pecho y se vieron obligados a ser etiquetados como asustados. En la cabina del elevador espacial, Wu Changfen se paró en silencio junto a la ventana y miró hacia la mega nave de color oscuro. SS Seagull, un nombre que no es desconocido para nadie. El barco equipado con el motor Red River X-1 fue nombrado personalmente por Jiang Chen. Fue la primera nave de 500.000 toneladas de Celestial Trade y la primera nave interestelar de la civilización terrestre. Desde entonces, cualquier barco de 500.000 toneladas producido por Celestial Trade lleva el nombre de la clase Seagull. El casco de 600 metros de largo estaba conectado al eje principal del ascensor mediante un voladizo. Parecía enorme desde la distancia e hizo que la nave espacial que se movía a su alrededor pareciera tan insignificante. A los ojos de Wu Changfen, el tamaño de la nave de transporte clase Seagull ya era lo suficientemente grande. Tenía al menos el tamaño de 3 portaaviones conectados entre sí. Sin embargo, incluso una poderosa nave de este tamaño no podría servir como la fuerza principal en la lucha contra Harmonji. No pudo evitar sentirse preocupado por el futuro de la Tierra. ¿A qué tipo de enemigo nos enfrentamos? ¿Qué estás mirando? Luao caminó a su lado y sonrió. Luao, el ex capitán del destructor Nanning, clasificado como almirante. Se desempeñó como representante del lado UA. Wu Changfen volvió la cabeza cuando su colega comenzó a charlar con él, estaba a punto de decir algo, pero cuando sus ojos se detuvieron en su brazo, se tragó las palabras. Luao vio el mensaje en los ojos de Wu Changfen. Suspiró, se levantó la manga con impotencia y le mostró el orificio de la aguja en el brazo. ¿También te inyectaste? Wu Changfen enarcó una ceja. Si bien su expresión no cambió, la precaución en su mente desapareció gradualmente.
¿Crees que si no me inyectara eso, nos dejarían ir tan fácilmente? Luao, impotente, volvió a bajar la manga. Wu Changfen frunció el ceño y rápidamente entendió lo que quería decir. Una sonrisa se formó en el rostro inexpresivo mientras susurraba. No hemos oído hablar de ningún suero modificado con telómeros de AD ni no hemos inyectado nada. Por supuesto. ¿No pensaste que habría escrito eso en el informe? Luao se rió y negó con la cabeza. No soy tan estúpido. Definitivamente nos habría causado problemas. Wu Changfen asintió. Ua tenía 2 asientos en el Comité de la Alianza de Defensa de la Tierra. Lo que más le preocupaba anteriormente era que Luao se lo entregaría al país. Si ese fuera el caso, indudablemente perdería la confianza de la organización e incluso causaría descontento a algunas personas importantes. Con la influencia del Estado en la Alianza de Defensa de la Tierra, podría ser despedido de su puesto. Pero según lo que sucedió, parecía haberse preocupado demasiado. Nadie podía rechazar la tentación de vivir para siempre, especialmente para personas como ellos. ¿Crees que tenemos esperanzas de ganar esta guerra? Dijo Luao mientras miraba el barco de transporte clase Seagull fuera de la ventana. Wu Changfen miró a su colega y luego dijo en voz baja. No tengo ninguna duda de que ganaremos. El general Wu tiene antecedentes políticos. Tu camino con las palabras es tan hermoso. Luao se obligó a reír con torpeza. Wu Changfen enarcó las cejas y solo quería decir. Preocuparse por lo que sucederá después de la derrota no es lo que los soldados deberían hacer, pero esta frase no salió al final. Si fuera antes, podría decirlo como un soldado sin escrúpulos. Teniendo en cuenta la corta vida de los humanos, no vería el día en que la primera batalla con la civilización extraterrestre. Sin embargo, su vida se extendió por más de 80 años. Si la tecnología continuaba progresando, tal vez su vida continuaría prolongándose. El día de la batalla final, ciertamente habría una oportunidad de presenciar esa escena con sus propios ojos. En su opinión, ¿cuáles son nuestras posibilidades de ganar? Preguntó Wu Changfen. Menos del 30%. Oh. Wu Changfen enarcó una ceja y se rió. ¿Todavía tenemos el 30%? Quizás sea una enfermedad ocupacional. Luao se encogió de hombros. Ahora la Alianza de Defensa de la Tierra está mostrando signos de favorecer a los grandes barcos, lo que me preocupa mucho. Entonces, en su opinión, ¿qué ruta deberíamos tomar? Preguntó Wu Changfen. Luao sonrió. No olvides que solía estar en el destructor. Naturalmente, prefiero el uso de grupos de batalla de portaaviones. El destructor de alta movilidad puede dividir el campo de batalla y luego el portaaviones despliega aviones para atacar la debilidad del oponente. ¿Qué pasa si la artillería de nuestro destructor no es suficiente para romper la defensa del enemigo? Wu Changfen planteó una pregunta aguda. Silenciado siguió durante mucho tiempo, luego hubo una respuesta. Por eso todos somos forasteros. La doctrina de la Marina moderna podría servir como base teórica para la futura flota estelar, pero después de todo, el océano y el universo eran 2 campos distintos, y todo estaba todavía en la etapa de exploración. Creo en ti. Wu Changfen palmeó el hombro de Luao y sonrió. Para cuando seleccionemos al comandante, votaré por usted. Jaja, entonces te lo agradeceré ahora. El ascensor espacial se acercó gradualmente a la sección libre de gravedad, y la SS Seagull de un contorno distante estaba ahora frente a sus ojos. Sin embargo, Wu Changfen notó de repente que en el puente entre el SS Seagull y el ascensor espacial, un equipo de soldados con esqueletos cinéticos estaba abordando la nave. ¿Qué están haciendo? Wu Changfen frunció el ceño. Luao dio unos pasos hacia adelante. La punta de su nariz casi tocaba la ventana, y un ceño también apareció en su rostro. ¿Tropas aerotransportadas orbitales? ¿Es un ejercicio militar? Si mi memoria es correcta, Celestial Trek no ha estado peleando con nadie últimamente. Mientras hablaba, la cabina de transporte que transportaba a los soldados se cargó en el SS Seagull. El brazo robótico que sujetaba el SS Seagull se separó del casco. El motor comenzó a encenderse y empujó la nave gigante hacia afuera. Justo cuando los dos se preguntaban dónde zarparía el SS Seagull, la cabina del ascensor en la que se encontraban entró en la órbita del ascensor espacial. Solo podían ver Celestial City y SS Seagull alejarse de ellos. Capítulo 1108. El segundo grupo de colonos.
5 kilómetros por debajo de la colonia marciana, descubrieron los restos sospechosos de la civilización marciana. Fue una noticia increíble. Después de que Jiang Chen leyó el informe del capitán colonial, Hong Zewei, inmediatamente llamó a Kevin y envió al segundo grupo de colonos por adelantado. Una nueva clase Seagull fue responsable de esta misión de transporte. El barco de 500.000 toneladas se puso en servicio hace medio mes. Con la versión mejorada del motor Red River X1, el barco pudo completar la fase de aceleración y desaceleración en un tiempo más corto mientras lograba una mayor velocidad de crucero dentro del sistema solar. Según los datos calculados de las computadoras cuánticas, el viaje desde Celestial City a la órbita de Marte solo tomaría 21 días con la posición relativa actual entre la Tierra y Marte. Debido a que el plan de colonización se adelantó 3 meses, los 100 colonos que estaban siendo entrenados tuvieron que terminar el entrenamiento antes de tiempo. Subieron al barco dentro de las cámaras de hibernación con mercancías para llevarlas a la colonia marciana. Además de los colonos, había 10 soldados aerotransportados orbitales equipados con los rifles Gauss más avanzados y esqueletos cinéticos del espacio exterior. Aunque Jiang Chen expresó dudas sobre la existencia de marcianos, después de todo, Marte solo era habitable hace más de 3.000 millones de años. Incluso si cavaron sus propias tumbas bajo tierra, probablemente ya se habían convertido en arena, y mucho menos en cualquier criatura viviente. Sin embargo, para tranquilizar a los colonos, Jiang Chen finalmente decidió enviar una fuerza. Conocía los comportamientos extremos de las personas en un estado aislado. Al mismo tiempo que el segundo grupo de colonos partió, los 20 miembros de la Alianza de Defensa de la Tierra también regresaron a la superficie, lo que puso fin a la vigilancia del agente fantasma. Después de que Jiang Chen dejó la oficina, fue al astillero de Future Heavy Industries. El astillero estaba ubicado en la sección libre de gravedad del eje principal del ascensor espacial, junto al puerto. Cuando Jiang Chen llegó al astillero, el casco de un barco de transporte clase Seagull de 600 metros de largo estaba fijado por más de una docena de brazos mecánicos y suspendido en el espacio. Ocupaba casi el 90% del astillero. Numerosos robots de construcción rodearon el exterior del barco de transporte y soldaron piezas terminadas al barco de transporte. En la parte trasera del barco, 4 voladizos mecánicos estaban conectados a una amplia variedad de herramientas, desde destornilladores hasta pistolas de soldadura láser. Estos voladizos mecánicos realizaban operaciones complejas, que conectaban el motor Red River X1 a la ranura en la parte trasera del barco. La sabiduría de los trabajadores era ilimitada. Aunque los dibujos de diseño y las tecnologías clave del barco de transporte clase Seagull fueron proporcionados por Jiang Chen, todo el proceso de producción fue la cristalización del arduo trabajo de 10,000 científicos, técnicos e ingenieros superiores de Future Heavy Industries. Este proceso de producción no era necesariamente el más óptimo, pero podría ser reconocido como el mejor del mundo. Jiang Chen podía anunciar con orgullo al mundo que Future Heavy Industries era la única empresa que dominaba el proceso de fabricación de un barco de transporte de 500.000 toneladas. Ya fuera la clase Oleg de Rusia, la clase Changchun de UA o el Apollo X1 de UA, eran solo pequeños peces en el agua frente a su gran gaviota. Por supuesto, aunque fantaseaba, no vino aquí para ver el magnífico tamaño de la nave de transporte clase Seagull. Tenía asuntos más importantes que atender. No mucho después, un hombre de mediana edad con uniforme se le acercó mientras pateaba las piernas hacia atrás, luego se agarró hábilmente del reposabrazos y se detuvo junto a la ventana. Como gerente del astillero de Future Heavy Industries, estaba en una reunión con ingenieros superiores en el astillero. Cuando escuchó los informes de la visita de Jiang Chen, rápidamente le pidió a su mano derecha que se hiciera cargo de la reunión mientras él se apresuraba. Dai Zengmin miró ansiosamente a Jiang Chen mientras explicaba. Lo siento, estaba en una reunión con los técnicos. No sabía que el jefe había venido personalmente al astillero para realizar una inspección. Si hay algún lugar en el que crea que se puede mejorar, hágamelo saber. No hay necesidad de ser tan educado. Jiang Chen soltó su mano en la barandilla y agitó la mano para indicarle a Dai Zengmin que no se lo tomara en serio. Él sonrió, solo vine para un recorrido rápido. Espero no haberme molestado en tu trabajo. No, no. Dai Zengmin rápidamente hizo un gesto con la mano y se rió. Si hay algo que no entiendas, asegúrate de hablar conmigo. Sé todas las respuestas.
Jian Chen sonrió cortésmente y volvió su mirada hacia la clase gaviota fuera de la ventana de vidrio. Hizo una pausa por un momento y luego dijo. En el plan de flota aprobado por Air Defense Alliance, la licitación abierta está programada para el primer buque de guerra de la clase de 1 millón de toneladas para las empresas de los Estados miembros que está programada para una semana después. Actualmente solo contamos con la capacidad técnica de soldadura de casco, motor y almacén ecológico. Eres un experto en esta área, por lo que me gustaría referirme a tu opinión. ¿Estás seguro de que este buque de guerra de 1 millón de toneladas está a salvo? La cara de Dai Zengmin se volvió un poco amarga mientras escuchaba a Jian Chen. Jefe, para ser honesto, debería haberlo visto. Nuestro astillero todavía es demasiado pequeño. El espacio de construcción no es suficiente. La clase de 500.000 toneladas ya está en el límite. Si fuera más grande, el arco tendría que extenderse hacia el exterior. Jian Chen asintió. También notó el problema de espacio del astillero. El barco de transporte clase Seagull ya había ocupado el espacio de construcción de todo el astillero. Cabe mencionar aquí que toda la ciudad celestial se dividió en una sección libre de gravedad y una sección de gravedad, y una sección de baja gravedad en el medio. Debido al problema del centro de gravedad de todo el elevador espacial, además de las industrias ligeras y agrícolas, las industrias pesadas como la construcción naval y la siderurgia, que tenían grandes volúmenes de recursos, se distribuían en la sección libre de gravedad. El eje principal de todo el ascensor espacial. Los astilleros, puertos y fábricas de la industria pesada se apilaron de forma similar a los bloques de Lego. Esto tuvo muchos beneficios, como maximizar el uso del espacio limitado disponible y reducir el tiempo dedicado a la logística y el transporte de materias primas industriales. Sin embargo, las desventajas también eran obvias. Uno de ellos fue que si no había suficiente espacio, la expansión no era una opción. En la actualidad, había una acería debajo del astillero, y el puerto estaba justo encima, y ambos eran difíciles de demoler. Extenderse hacia afuera era una opción, pero la falta de distancia vertical limitaba severamente la escala del astillero. Después de algunas consideraciones, Jian Chen miró a Dai Zengmin y dijo. No se puede construir un buque de guerra de 1 millón de toneladas en el ascensor espacial. Si separamos todo el astillero del ascensor espacial y lo colocamos en una órbita sincrónica, ¿resolvería esto el problema? ¿Separarlo? Dai Zengmin sintió agudamente la intención detrás de las palabras del jefe y sus ojos se iluminaron. Luego preguntó rápidamente. ¿Quieres decir que podemos construir una estación espacial separada fuera del ascensor espacial como un astillero? Sí. Jian Chen asintió. No sé si hay alguna dificultad con la implementación. Si el astillero fuera sacado del ascensor espacial y sirviera como ciudad satélite de todo el comercio celestial, el espacio en el astillero sería mucho más grande. También permitiría una mayor expansión en función de las necesidades. En ese momento, se podría construir una nave interestelar de 1 millón de toneladas, o incluso 10 millones de toneladas. En cuanto al astillero actual, solo fue suficiente para construir barcos de menos de 500.000 toneladas. Dai Zengmin había considerado este tema antes, pero después de todo, solo era un gerente de astillero. No estaba claro cómo funcionaba el ascensor espacial. Como estaba bajo Future Heavy Industries, y el ascensor espacial estaba administrado por Celestial Trade, incluso si expresaba su preocupación, era difícil ser escuchado. Ahora que el jefe mencionó esto, apoyó de todo corazón esta propuesta. Conseguiré que alguien se encargue de esto. ¿Debería pensar en cómo se puede planificar la estación espacial? Al mismo tiempo, Jian Chen murmuró en su mente. Los negocios de Celestial Trade y Future Group son cada vez más grandes. Parecía que era necesario fortalecer la cooperación entre los departamentos. Tendré que discutir con Xia Shiyu para ver si hay alguna buena manera. Con el alegre Dai Zengmin y un grupo de empleados despidiéndose, Jian Chen abandonó el astillero. Estaba a punto de llamar a Xia Shiyu, sin embargo, ella llamó primero. ¿Qué pasa? Zhang Yaping acaba de llamarlo pero no pudo comunicarse con usted, luego llamó a la empresa. El ministro de Relaciones Exteriores de Nippon está en la ciudad de Koro y quiere conversar con usted. Capítulo 1109. ¿El impuesto es demasiado alto? Kishida se sentó en la sala de conferencias del edificio Futuro mientras agradecía al camarero por el té, pero sus ojos no podían dejar de mirar el reloj en la pared. Era la 10ª vez que miraba en esa dirección desde que entró.
Después de una llamada telefónica con Jian Chen, inmediatamente aclaró su agenda para la tarde y vino después de la reunión con Zhang Yaping. Cuando llegó Kishida, Jian Chen estaba en el ascensor espacial con una hora de viaje antes de llegar a Coro. Xia Shiyu organizó que se reunieran en esta sala de conferencias. Varios otros miembros de la delegación también estaban en esta sala junto con él, todos los cuales eran miembros en los que confiaba. Para no despertar sospechas en la OA, se puso bajo la bandera de las negociaciones eléctricas. Esto significaba que no podía quedarse por mucho tiempo. En cuanto al propósito de su viaje, supuestamente era por el impuesto de defensa del 50%. Ningún país del mundo tenía un deseo más fuerte de recursos espaciales que Nippon. La falta de recursos y un fuerte desarrollo industrial fue una maldición lanzada sobre Nippon desde el siglo anterior. La más mínima perturbación en la economía provocaría la caída del índice Nikkei. Tan pronto como Celestial City anunció la aceptación de la inversión de capital extranjero, los capitalistas y los consorcios se apresuraron, particularmente en los proyectos de minería de tierras raras en Lunar City. Temían que Celestial Trade no aceptara suficiente de su dinero. La inversión total de las empresas de Nippon en Celestial City ocupó el tercer lugar después de UAE e incluso estaba por delante de Rusia. De ahí por qué el impuesto de defensa del 50% les causó tanto dolor. Justo cuando Kishida estaba comenzando a especular sobre el motivo de la llegada tardía de Jian Chen, la puerta de la sala de conferencias se abrió y Jian Chen entró. Kishida se levantó de inmediato, su rostro lleno de sonrisas, y extendió su mano derecha. Es un placer, mi nombre es Kishida, ministro de Relaciones Exteriores de Nippon. Jian Chen, presidente de Future Group y Celestial Train. No es necesaria la presentación del señor Kishida. Nos conocimos en la cumbre de seguridad del espacio exterior. Jian Chen habló con una media sonrisa mientras estrechaba la mano. Cuando Kishida escuchó el término cumbre de seguridad del espacio exterior, una expresión incómoda apareció en su rostro antes de desaparecer rápidamente. Sin embargo, como diplomático, su piel era naturalmente más gruesa que la de la mayoría de las personas. Fingió no escuchar las palabras y comenzó a charlar con entusiasmo con Jian Chen. Desde la crisis del virus Tenyoto y el colapso del gabinete anterior, cambió su postura política y se inclinó hacia la izquierda. Debido a su apoyo a la política exterior del nuevo primer ministro, después del establecimiento del nuevo gabinete, fue nombrado nuevamente ministro de Asuntos Exteriores. Fue el único ministro del gabinete que no fue reemplazado por el nuevo primer ministro. Por supuesto, también se debió a la agitación en la nación y la falta de personas talentosas disponibles para el nuevo primer ministro. Aparte de esos factores externos, podría usarse como el ejemplo perfecto como alguien que se sentó en la cerca. Claramente se paró del lado opuesto en la cumbre de defensa del espacio exterior, pero ahora que la alianza de defensa de la Tierra comenzó a tomar forma, inmediatamente fingió que no había pasado nada. Sin embargo, Jian Chen nunca rechazaría a un socio cooperativo dispuesto. Después de que se dieron la mano, Jian Chen lo invitó a tomar asiento. Por favor. Después de que el ministro Kishida se sentó, los diplomáticos que estaban con él también se sentaron. Jian Chen fue a la cabecera de la mesa de conferencias y se sentó. Hizo un gesto al asistente detrás de él y le indicó que cerrara la puerta. Después de escuchar el clic de la puerta, se reclinó en su silla y miró con indiferencia a la delegación nipona. Señor. Kishida no está aquí solo para charlar conmigo, ¿verdad? Sabes que soy un hombre de negocios. No es necesario utilizar formalidades aquí. Si hay algo que necesite, dígalo. Ya que el señor Jian Chen dijo esto, seré directo, dijo el ministro Kishida, quien tosió antes de comenzar. ¿El impuesto de defensa del 50% es demasiado alto? Cuando Jian Chen escuchó esto, apareció una sonrisa que confirmó su especulación original. Esta es una decisión que se tomó después de discusiones internas de la Air Defense Alliance. Todos los Estados miembros votaron antes de que se aprobara la resolución. Si no está de acuerdo con esta resolución, ¿puede ir a discutir con UA y Rusia? Kishida se obligó a reír. Señor. Jian es ciertamente gracioso. Hasta donde yo sé, este impuesto de defensa del 50% lo recauda la compañía operadora de Celestial Trade Space Elevator. Se inyecta en el Fondo de Defensa de la Tierra como donación. ¿Tiene la Air Defense Alliance acciones en el ascensor espacial? Jian Chen levantó las cejas y miró al anciano de unos 60 años con sorpresa.
no esperaba que el hombre que no se tomaba en serio la Alianza de Defensa de la Tierra realmente investigara profundamente sus antecedentes. Habiendo dicho eso, todavía tenía la ventaja. Por lo tanto, a Jiang Chen no se le ocurrió una excusa y en su lugar jugó la carta de la humanidad. Luchar contra la agresión de civilizaciones extraterrestres es un interés común de la comunidad internacional. Dado que ese es el caso, ¿no sería apropiado dejar que algunas personas estén en primera línea mientras otras disfrutan de los frutos del trabajo de otras personas? Pague o contribuya, eso es justo, ¿no? Justo mi culo. El ministro Kishida maldijo en su mente. Usó el dinero de nuestro país para apoyar a sus empresas aeroespaciales, luego está usando su tecnología avanzada para ganar dinero con nosotros. ¿Hay algo de justo en esto? Sin embargo, solo podía descargar su frustración en su mente. Sonrió mientras continuaba. Tienes razón. Luchar contra la civilización extraterrestre es un deber innegable de todos los países. Después de ver el ejemplo que dio, hemos reflexionado seriamente sobre nuestro egoísmo a este respecto. Por lo tanto, decidimos establecer una fuerza espacial en nuestro ejército para apoyar la guerra contra la civilización extraterrestre. Jiang Chen no habló. En cambio, se inclinó hacia adelante y miró con recelo al ministro Kishida. Justo cuando Kishida estaba a punto de sentirse incómodo, Jiang Chen habló. ¿Estás bromeando conmigo? Aunque Kishida sabía que lo que propuso era grosero, todavía se sentía incómodo después de escuchar una respuesta tan directa de Jiang Chen. Pero la negociación debe continuar. ¿Entonces qué quieres? Sonriendo, Jiang Chen se reclinó en su silla nuevamente y dijo con un tono relajado. Es fácil evitar el impuesto de defensa. Únete a nosotros. Cuando Kishida escuchó las palabras de Jiang Chen, se levantó de un salto. Eso es imposible. Somos los aliados de la OTAN. ¿Cómo podríamos unirnos a un nuevo tratado de alianza militar? A Jiang Chen no le importó la reacción agresiva de Kishida y dijo. Entonces solo paga el impuesto y apoya la causa de la defensa de la tierra. Capítulo 1110. Ingrato. Nippon está discutiendo la posibilidad de unirse a la Air Defense Alliance. Se colocó un informe en el escritorio de Illy y la secretaria de Estado Kerry se acercó al sofá de la oficina y se sentó. Cogió la taza de café y tomó un sorbo para calmar su garganta. El problema no solo implica que Nippon se deje influir, lo mismo ocurre con Australia y Nueva Zelanda. Desagradecido. El jefe de personal que estaba junto a él maldijo entre dientes. ¿Qué pasa con nuestro proyecto de asistencia de energía nuclear? Ella abrió el documento que Kerry arrojó sobre su escritorio. Ella miró el informe con tono serio. Kerry negó con la cabeza y dijo, es inútil. Por ahora, nuestro proyecto de energía nuclear no es atractivo para Nippon. Hace 2 meses, se canceló la discusión de medio año entre Exelon Nuclear Power Company y Eastern Power Company de Nippon, y no tiene sentido hablar de energía nuclear en este momento. Tienes razón. Ella apretó sus cejas doloridas y dijo, ¿por qué Australia está tratando de involucrarse? ¿Cuándo se han interesado por los recursos del espacio exterior? La propia Australia era un gran país minero y sus propios minerales domésticos no estaban completamente desarrollados. Naturalmente, no era necesario minar en el espacio exterior. El impuesto de defensa de la Alianza de Defensa de la Tierra había elevado el precio medio del mercado mundial de productos básicos para su beneficio. ¿Deberían estar menos interesados en los recursos del espacio exterior? En cambio, ¿estaban entreteniendo la idea de unirse a la alianza? Debido al plan Global Grid. La taza de café estaba pesadamente colocada sobre la mesa. Kerry se acercó al escritorio de ella y dijo con una mirada hosca. Hace medio mes, el Parlamento Federal Australiano estaba discutiendo la expansión de las importaciones de energía. La cuota se utilizó para reemplazar todas las centrales térmicas en Victoria y Nueva Gales del Sur para lograr el plan de reducción de carbono de 2019. Debemos presionar inmediatamente a Nippon y hacer todo lo posible para evitar que se una a la Alianza de Defensa de la Tierra, dijo de inmediato el jefe de gabinete a Hillary Clinton. Propongo lanzar inmediatamente el ejercicio militar Asia-Pacífico de 2019 y enviar 2 grupos de portaaviones más y 2 divisiones de cultivos marinos a Guam y Okinawa. Debemos contener la influencia del comercio celestial en esa región. Eso provocaría a UA, dijo Hill en tono profundo. La situación es diferente. Shin, o Celestial Trade, ha reemplazado a UA y se ha convertido en la principal amenaza que puede sacudir nuestro dominio global.
Si no podemos evitar que sigan expandiendo su influencia regional, es probable que subviertan todos nuestros esfuerzos desde la guerra de Vietnam. El jefe de personal estaba acalorado. Si esto desencadena una nueva guerra fría, Ille miró fijamente a su jefe de gabinete, ¿quién asumirá esta responsabilidad? El jefe de personal abrió la boca, pero después de ver los ojos de Ille, rápidamente cerró la boca. En este momento, vio una pizca de cautela del presidente que no debería estar allí. No cautelosa sobre el destino del país, pero cautelosa sobre su carrera política. La UA ya se encontraba en una intersección y la presión externa nunca había sido más severa. Si tomó la decisión equivocada, podría pasar a la historia como la persona que derribó al país. Sus ojos estaban fuertemente apretados. Ille cerró los ojos y meditó durante mucho tiempo antes de decir lentamente: debemos recuperar el dominio de la Alianza de Defensa de la Tierra y traer el tema de la civilización extraterrestre nuevamente bajo las Naciones Unidas. Póngase en contacto con nuestros aliados en Asia e infórmeles que el ejercicio militar conjunto Asia-Pacífico 2019 se llevará a cabo el próximo mes. Además, envía el portaaviones de propulsión nuclear de la clase Ford One bajo el nombre de un ejercicio militar. Y luego miró a Kerry. Además, debo molestarlos para que vayan a Shin. Debemos hablar con Celestial Train. Es inútil. Kerry negó con la cabeza. No es la primera vez que trato con ese hombre. No es del tipo que se compromete. Desde la primera vez que lo vi, supe que se convertiría en una amenaza para nuestra nación. No lo sabemos a menos que lo intentemos. Dado que son una empresa, creo que no hay nada que no se pueda comprometer en nombre de los intereses personales, dijo Hillary sin emoción. Por supuesto, no hay nada que no pueda resolver abordar sus intereses. Kerry estaba tan enojado que en realidad se rió y extendió exageradamente las manos. Pero quieren la corona en nuestras cabezas y no podemos dársela. Después de escupir la última oración, Kerry abandonó rápidamente la oficina del presidente. Cerró la puerta de golpe y caminó hacia el mapa después de ir a la oficina. Con una expresión sombría, Kerry miró la línea roja esparcida por Asia que había comenzado a extenderse a Sudamérica. La línea roja era como una telaraña, que se extendía desde la isla Coro y proporcionaba los nutrientes que crearon el despreciable comercio celestial. Ese estúpido cable, Kerry apretó las palabras entre los dientes y murmuró para sí mismo con ira. Sus manos están llegando a Sudamérica. Llegando a nuestro jardín trasero. ¿Y nuestro presidente? Nuestro presidente. En ese momento, un pensamiento loco de repente se formó en su mente. Esta idea que había aparecido antes, pero desde que ganó las elecciones generales de 2004, la idea nunca volvió a formarse en su mente. Una vez que naciera la ambición, crecería incontrolablemente. No. Esta no es una ambición personal. Esto es para la nación. Vaciló y sus ojos se detuvieron en el teléfono en la esquina del escritorio. De repente recordó un número de teléfono. Ese número de teléfono pertenecía a un emprendedor que una vez invirtió en él en 2004. Esa persona tenía muchos títulos, como un inversionista conocido en Wall Street, como el presidente de la Fundación Morgan. Wall Street debería ser la parte más devastada por el impuesto de defensa. Con ese pensamiento en su mente, se acercó al teléfono. En la mansión de la isla Coro, apoyado en un sillón en el balcón, Jian Chen puso su teléfono móvil en la mesa de la playa y una sonrisa se formó en su rostro. Ejercicio Militar Conjunto Asia-Pacífico 2019. Parece que están empezando a obligar a sus aliados a tomar una decisión. Recién ahora, recibió un mensaje de un agente fantasma. La UA emitió el documento de Ejercicio Militar Conjunto de Asia y el Pacífico de 2019 a sus aliados en Asia, que estaba programado para realizarse el próximo mes. Al mismo tiempo, el portaaviones de propulsión nuclear de nueva generación Ford, valorado en $13.000 millones estadounidenses, llegaría este mes a la base militar de Guam para participar en el ejercicio. Guam se encontraba al noreste de Shin. Había un traje de baño sedoso atado alrededor de su pecho y cintura que mostraba su pequeña belleza. Ayesa, que llevaba una bandeja con jugo de naranja helado, la colocó junto a Jian Chen. Ella meció suavemente su largo cabello castaño dorado bajo el sol dorado y lo miró con sus ojos color zafiro. ¿Necesitas que haga algo? ¿Puedes darme un masaje? Jian Chen sonrió. Ayesa puso sus manos alrededor de los hombros de Jian Chen. Siempre que él tenía esta expresión, ella sabía que él tenía la situación bajo control. Fin del capítulo 1110.
Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.